Bueno, me presento, soy José Luis Conde, soy el formador del laboratorio Sisonut. Ya sabéis que a la charla a la que venís es la charla formativa patrocinada por Laboratorio Sisonut. Ahora os enseñaremos alguna cosita sobre el laboratorio y para no demorarlo mucho os voy a presentar enseguida a mi compañera Almudena Conesa. Es farmacéutica, de una farmacia comunitaria en Barcelona, de Farmacia Conesa, y aparte de farmacéutica, como es obvio, también es nutricionista, es una verdadera experta en nutrición y en salud integrativa. Os dejo con ella y empezamos con la presentación. Y muchas gracias por vuestra asistencia, lo más importante. Toma. Vale. Muchas gracias a todos por... ¿Se me oye bien, verdad? ¿También mi micrófono? Vale. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Es un placer teneros aquí para hablar además de un tema tan interesante y tan de actualidad en la farmacia, precisamente en la oficina de farmacia. Hoy hablaremos del boom del fenómeno de los GLP. Realmente un fenómeno relevante durante los últimos 2 años en la farmacia y que cada vez vemos más pacientes en tratamiento con GLP y desde luego tenemos un papel que hacer el farmacéutico y posicionarnos como expertos en medicamento que somos y hacer una correcta recomendación. Pero para eso es importante entender no solamente el mecanismo de acción, la fisiología del medicamento, que no es en lo que nos centraremos hoy aquí, sino nos centraremos en qué ocurre con el paciente y cuál es la realidad de este paciente realmente, su contexto y cómo evoluciona con el tratamiento. Hablaremos de los nuevos perfiles de pacientes, de los retos clínicos que se presentan y, por supuesto, del papel del farmacéutico en el acompañamiento de este tipo de pacientes. Se abre una puerta de entrada, se abre una nueva vía de ayuda al paciente y de servicio que ofrecer en la farmacia. Por supuesto, relacionado con la nutrición, la pérdida de peso, los hábitos, la suplementación y el estilo de vida. Que además que se une junto con una demanda cada vez mayor de pacientes necesitados de estrategias de suplementación correctas. Bueno, pues empezaremos por el fenómeno GLP-1, contexto y evolución. Los GLP-1 aparecen en un momento en el que la obesidad se sabe que es es uno de los mayores retos de salud pública del siglo XXI. Los datos son escalofriantes realmente porque, básicamente si los analizamos así a grosso modo, vemos que de cada 100 hombres, solamente 37 están en normopeso, o sea, tienen un peso saludable. Más del 50% de los hombres tienen sobrepeso o obesidad. O sea, más de la mitad de la población en hombres tienen sobrepeso y obesidad. O sea, realmente es una patología y algo de lo que ocuparse. En mujeres vemos que el dato desciende. Las mujeres no sufren tanto el sobrepeso y la obesidad comparado con los hombres. Sin embargo, de cada 100 mujeres, 49 están en normopeso. 51 tienen sobrepeso y obesidad. En este contexto, con estos datos, claramente, aparece un medicamento, los agonistas del GLP-1, que como ya sabemos se desarrollaron inicialmente para la diabetes del tipo 2 y para el control de la glucemia. Sin embargo, se ha visto que con estos fármacos ocurre una pérdida de peso bastante significativa, rápida y eficaz. Y en este contexto, claramente, la demanda de pacientes buscando pérdida de peso con este tratamiento aumenta. Los fármacos ya los conocemos, son Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Rybelsus, el oral, que es más antiguo, y básicamente se dividen. El único que combina dos incretinas sería el Mounjaro, la tirzepatida, y las semaglutidas la tenemos el Ozempic, más financiado, enfocado a diabetes tipo 2, y el Wegovy, que ya se está utilizando para obesidad y sobrepeso. Bueno, en este contexto, como os decíamos, aparece este boom de los GLP-1 que además va combinado con una cultura de la delgadez que cada vez volvemos otra vez a tener presente en nuestra sociedad, con una presión estética, con una fuerte influencia de las redes sociales y con una cultura de resultados rápidos, de la inmediatez. Y esto, combinado con la gran eficacia del medicamento, pues claramente se convierte en que cada vez llegan más pacientes a la farmacia en tratamiento o por lo menos interesados en iniciarlo. Aquí, por supuesto, ya sabéis este famoso anuncio, que además siempre se utilizan a mujeres como imagen de este tipo de anuncios, claramente porque están enfocados a la pérdida de peso. Que ahora veremos más adelante que pese a que son los hombres los que más sufren obesidad y sobrepeso, son las mujeres las que más utilizan este tratamiento para la pérdida de peso. Aquí simplemente vamos a explicar un poquito cómo actúan los GLP-1.
porque, bueno, y por supuesto los GIP, las incretinas, porque me parece importante que como farmacéuticos seamos conocedores de los mecanismos de acción, sobre todo de fármacos tan importantes como estos, que, bueno, en la carrera los estudiamos, pero es cierto que luego, conforme pasan los años, a veces pues confundimos, se nos olvidan y no nos actualizamos. Entonces, como esto al final es actualidad, es tendencia y la realidad es que los pacientes están muy desinformados, si tú eres el profesional que le informa y le guía, vas a crear una fidelidad con este paciente muy alta. Entonces vamos a explicarlo rápidamente qué son las incretinas. Bueno, pues las incretinas son hormonas de origen intestinal que estimulan la secreción de insulina y también, por otro lado, reducen la liberación de glucagón. Básicamente lo que favorecen es la saciedad. Y estas incretinas, cuando se liberan de forma natural, además se liberan a nivel intestinal y hay un llamado efecto incretina que sabemos que, por ejemplo, cuando ingerimos glucosa vía oral y llega al intestino, estas incretinas se liberan y el pico de insulina cuando ingerimos glucosa vía oral es mayor que si la glucosa se administra vía intravenosa. Y a esto se le llama el efecto incretina. Realmente estas hormonas tienen un efecto muy alto produciendo la liberación, o sea, favoreciendo la liberación de insulina a nivel del páncreas. ¿Qué pasa con estas incretinas? Que de forma fisiológica se degradan muy fácilmente por la DPP2, ¿vale? Limita su vida media a 1 o 2 minutos. Sí que es cierto que las incretinas, cuando se liberan, activan unos circuitos neuronales que, bueno, su efecto, sobre todo relacionado con la saciedad y con la regulación del metabolismo energético, se prolonga en el tiempo, porque es su función principal, ¿no? Regular el metabolismo energético. Aquí encontramos dos tipos, las dos más comunes, que son el GLP-1 y la GIP. El GLP-1 está más relacionado precisamente con, actúa a nivel de hipotálamo proporcionando esta saciedad, esta disminución del hambre y por tanto una reducción significativa de la ingesta de alimentos. A nivel del sistema digestivo también actúa la GLP-1 ralentizando el vaciado gástrico. ¿Esto a qué conlleva? Bueno, a tener una sensación de plenitud. Una sensación de plenitud que, otra vez más, te provoca reducir la ingesta calórica, reducir la ingesta de alimentos. No tienes hambre, en definitiva. Esto, además, ya sabemos que como actúa a nivel del sistema digestivo, provoca efectos adversos relacionados con sintomatología digestiva, como puede ser un estreñimiento prolongado, al ralentizar el vaciado gástrico, el paciente en ocasiones siente reflujo, acidez, una serie de cosas que, bueno, que claro, no todo va a ser beneficio. El metabolismo glucémico, que es para donde precisamente se enfocó al inicio en los diabéticos tipo 1, vemos que los pacientes tratados con agonistas GLP-1 mejoran muchísimo su perfil glucémico, muchísimo, y además regulan la glucemia postprandial, porque aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca liberarán insulina si no hay glucosa, evitando así las posibles hipoglucemias. Y se produce una disminución de la secreción de glucagón. Aquí vemos, bueno, un poquito el esquema de cómo van actuando. GLP-1 y GIP a nivel del páncreas, a nivel del estómago y a nivel del hipotálamo. A su vez también a nivel del hígado, reduciendo la producción de glucosa porque inhiben el glucagón, recordémoslo. En cuanto a los nuevos retos y perfiles clínicos, bueno, claramente, como hemos visto anteriormente, este fármaco se está posicionando ya cada vez más como un fármaco exclusivamente de pérdida de peso. Los pacientes que más van a utilizarlo, y ya se ve claramente, es que las mujeres con sobrepeso lideran en la demanda. Vemos que desde todas las especialidades se está recetando agonistas del GLP-1. Yo incluso me he encontrado en la farmacia recetas de dermatólogos, recetas de endocrinos, por supuesto de endocrinos, recetas de ginecólogos. Cualquier especialidad ya está, bueno, subiéndose al carro, ¿no?, de recetar estas, pues sobre todo por una demanda de los pacientes en la mayor parte de los casos y en ocasiones como con un enfoque de deshincharse o animarse para perder peso. Bueno, una desvirtuación un poquito del efecto inicial o del propósito inicial del fármaco. Vemos muchos pacientes, mujeres con SOP, en peri o menopausia, que, bueno, han aumentado la acumulación de grasa debido a la disminución de estrógenos, en el digestivo regulación metabólica, reducción de inflamación o deshincharse. Yo esto por problemas digestivos como intolerancias, problemas intestinales de SIBO, veo pacientes que han iniciado con este tratamiento.
Y bueno, por lo que estamos hablando antes, es un fenómeno con sesgo de género. Son las mujeres las que están liderando la demanda de los GLP-1 en pérdida de peso. Claramente sufren de una mayor presión estética y social sobre el peso corporal, una mayor preocupación por la imagen y mayor búsqueda activa de tratamientos. Son las que más históricamente siempre han estado dispuestas a todo a costa de perder peso. Los hombres, bueno, hay menos hombres que se gastan el dinero que suponen estos fármacos y menos hombres además que ponen su salud por encima de lo estético. Esto ocurre más en las mujeres. Esto abre un debate relevante que a mí me gustaría poner encima de la mesa, que es el riesgo de medicalizar la pérdida de peso en personas metabólicamente sanas. Bueno, es una realidad con la que nos vamos a encontrar en los próximos años y que creo que es un debate que tenemos que tener los profesionales. Y también, por otro lado, la necesidad de información y acompañamiento profesional, porque estos pacientes llegan al mostrador súper desinformados. Diría que es el perfil de paciente más desinformado. No tienen idea del mecanismo de acción, no tienen idea de para qué sirve, simplemente le han dicho que esta inyección le va a deshinchar, se va a encontrar mejor y va a tener, bueno, que es la panacea. Y es que es el sentimiento que tienen, no saben cómo funciona. Precisamente los retos clínicos en la práctica real pasan por informar al paciente, explicarle qué es lo que va a ocurrir a partir de que comience con el tratamiento, por qué se produce, porque si nosotros sabemos que este paciente va a cursar con una reducción del apetito y una disminución de la ingesta de alimentos, claramente esto, comer menos, no indica comer mejor, y esto lo sabemos. Perder peso no indica ganar salud, y con estos pacientes también lo vemos claramente. En la reducción marcada de la ingesta y el contenido calórico, las náuseas y las molestias digestivas que van a aparecer como consecuencia de la ralentización del vaciado gástrico y, por ende, la falta de cubrir requerimientos nutricionales básicos como los micronutrientes, que estas personas, si tienen menos hambre, precisamente, si van a comer alimentos que no se van a tomar un bistec, no se van a comer un pescado, ¿no? Como tengo menos hambre, aprovecho y me tomo solo un zumito, me tomo un yogur, me tomo una galletita, yo estoy diciendo, ay, mira, no, yo con esto es maravilloso, se me ha quitado el hambre, ceno un par de galletas con un vaso de leche y ya está, no tengo más hambre, es que además no necesito comerme más, cuando antes me comía el paquete entero. La base es que esta gente no está realizando una reeducación alimentaria porque no hay ningún profesional que le esté guiando en esta reeducación alimentaria. Entonces, comen lo mismo, igual de mal que comían antes, pero comen menos cantidad. Cuando el fármaco, el tratamiento se finalice, volverán a comer lo mismo con el mismo hambre de antes y, por tanto, ya sabemos lo que ocurrirá. Por eso la reeducación alimentaria en estos pacientes es súper necesaria. Y aunque lo enfoquemos desde con el dineral que te estás gastando, aprovecha y haz una reeducación alimentaria, aprovecha y adquiere buenos hábitos, porque si no, es dinero tirado a la basura. Esto puede traducirse en baja ingesta de macronutrientes y déficit micronutricionales graves. De hecho, en cuanto esto tiene como consecuencia la baja ingesta de macronutrientes, ya no nos vamos a ir a los micronutrientes y a las deficiencias de micronutrientes en mujeres, además menopáusicas, que son el principal público que se medica con este tratamiento, sino que es que si hemos visto ya estudios en los que hay hasta un 30 y un 40% del peso perdido puede corresponder a masa magra. Estamos perdiendo kilos en la báscula a costa del músculo. La restricción en la ingesta y el contenido calórico puede provocar estos efectos no deseados, ¿vale? Visiblemente tenemos pues, la típica cara Ozempic, envejecimiento, que bueno, esto es algo estético, mayor flacidez, claramente, porque has perdido peso pero no has ganado músculo. Y los invisibles y más importantes y que perjudican su salud a largo plazo son los déficits nutricionales y sobre todo la pérdida de masa muscular. Puede llegar a ser del 25 al 40% del peso total perdido. O sea, esta persona normalmente de media pierden a lo mejor unos 14 kilos. Pero si de estos 14 kilos has perdido 6 de masa muscular, cuando termines el tratamiento ganarás rápidamente el peso y además tendrás 6 o 7 kilos menos de masa muscular. Realmente estarás metabólicamente menos sano que al inicio. Incrementa el riesgo de complicaciones físicas, funcionales y metabólicas. Con esto no quiero hacer quiero decir porque parece que me estoy posicionando como contraria al fármaco. Creo que el fármaco funciona, el fármaco tiene un mecanismo de acción muy interesante y por primera vez tenemos medicamentos y fármacos que funcionan y que suponen una solución
a la pérdida de peso. Estoy hablando de la necesidad del acompañamiento de estos pacientes como clave para el éxito en el tratamiento y sobre todo de, precisamente, si esta persona se le quita el hambre y además socialmente vemos esto como positivo porque el hambre a veces nos molesta, cuando el hambre quiere decir que estamos sanos y que vivimos, ¿no? Que funcionamos. Yo lo digo muchas veces a los pacientes, a que si tu perro se queda sin hambre te preocupas, que si tu niño de 2 años de repente no tiene hambre dices, ostras, ¿qué pasa? Y en la vida adulta no tener hambre se ha convertido en algo positivo. Aquí tenemos el papel del farmacéutico en el acompañamiento al paciente, porque es que además no hay ningún profesional acompañando a estos pacientes. Y entonces, pues bueno, mira, vamos a estar nosotros, porque hay una realidad. Estos pacientes, cuando van con la receta, cuando vienen de la receta del médico, casi siempre vienen además a su farmacia de confianza a recoger este fármaco. No lo recogen en cualquiera por una principal razón, porque muchas veces es por encargo, entonces van a su farmacia que tiene más cercana, su farmacia de confianza, y también porque al ser un medicamento un poco, bueno, más especial, no confían en que cualquier farmacéutico se lo dé y van a su farmacéutico de cabecera a preguntarle, a explicarle y con muchas preguntas realmente, no saben ni cómo aplicárselo, es que no le han explicado ni cómo pincharlo, ni cómo darle la vueltecita a la inyección, o sea, es todo, se lo tienes que explicar desde el inicio. Y aquí hay una oportunidad de recomendación activa. La farmacia, punto de contacto con el paciente, como hemos visto, tanto desde médicos privados como desde la Seguridad Social, incluso cuando lo ven en redes sociales, acuden en la farmacia, porque en redes sociales no están viendo un suplemento más, un magnesio más, que bueno, no, están viendo un fármaco con necesidad de receta que favorece la pérdida de peso, entonces como mínimo van a ir a preguntárselo a su farmacéutico. En la práctica diaria es frecuente encontrar que inician el tratamiento efectivamente con poca información, desconocen cómo debe adaptarse su alimentación durante el tratamiento, no es que desconozcan cómo debe adaptarse, es que desconocen que debe adaptarse, o sea, directamente piensan que simplemente tienen que hacer lo mismo y este medicamento les va a favorecer la pérdida de peso y ellos tienen que ir fluyendo con eso. Y presentan dudas sobre efectos secundarios, bueno, por lo menos yo me he encontrado que inicialmente no presentan dudas. Cuando empiezan a sentir estreñimiento te dicen, ¿puede ser que esto me esté estreñiendo? Y yo, hombre, claro que puede ser. Experimentan una reducción marcada del apetito y de la ingesta. En muchos casos el paciente no recibe orientación. Aquí la guía, hemos querido poner la guía práctica para farmacéuticos comunitarios, el farmacéutico como educador del uso correcto de medicamentos, y ya no solo como el uso correcto de medicamentos, sino como el seguimiento farmacológico de estos medicamentos, que en este caso pasaría por la educación nutricional. Posicionarnos como expertos en micronutrición y expertos en nutrición en la farmacia, de algún modo, sin necesidad de pasar consulta como nutrición, pero que sepan que en la farmacia sabemos de nutrición, que en la farmacia sabemos de micronutrición y tenemos suplementos disponibles para mejorar la vida y la salud de estos pacientes, me parece súper importante porque realmente los agonistas del GLP-1 han llegado para quedarse. La necesidad de conocimiento sobre la alimentación y nutrición de la población aumenta cada día más y no encuentran respuestas ni en su médica de cabecera, ni siquiera en su médico privado, ni en el médico del seguro, no encuentran las respuestas que necesitan y yo creo que al final el farmacéutico sí que conoce el mundo de la alimentación, tiene capacidad de aprender, tiene capacidad de formarse y además es un beneficio para nuestros negocios, que al final tener otra puerta de entrada de negocio y de ayuda al paciente que nos proporcione un retorno económico. La farmacia cada vez más tiene que ofrecer más servicios para ser rentable, no nos podemos quedar en lo normal, en lo establecido, tenemos que reinventarnos y aprovechar una tendencia social para reinventarnos me parece una oportunidad muy buena. Áreas de acompañar desde la farmacia, bueno, pues educación metabólica. ¿Cómo funciona el tratamiento? Yo os lo he explicado un poco más técnicamente, probablemente no podéis hablar de estos términos con el paciente, pero sí que explicarle lo básico. Este fármaco ralentiza tu vaciado gástrico, te produce que el aparato digestivo se pare, básicamente, y tengas estreñimiento. Estás comiendo menos, aprovecha para comer mejor. Si estás comiendo muy poco, aprovecha para que lo poco que comas sea proteína. Si no te cabe un filete, pues tendrás que tomar proteína en polvo, pero tienes que cubrir con tus requerimientos proteicos. Si no, la masa muscular desaparece. ¿Qué cambios esperar durante la pérdida de peso? Efectivamente, vas a perder peso, pero también vas a sentirte más fatigado, vas a tener sensación de metal en la boca. Bueno, cosas que van a aparecer y que si tú se las anuncias previamente, luego cuando aparecen no se asustan y confían. Orientación nutricional básica, la importancia de la proteína, súper importante. Hacerle desde el mostrador 5 minutos con el paciente, un cálculo del requerimiento proteico y decirle, perfecto, empiezas con este tratamiento, pero tienes que cubrir tus 80 gramos, tus 90 gramos de proteína diaria. ¿Cómo lo vas a hacer? Espabilate.
pero yo te puedo explicar en plan qué desayunar, qué comer y qué cenar. Y si no, te tomas un suplemento de proteína. Pero esto es impepinable. Evitar ingestas excesivamente bajas, no aprovechar que no tengo hambre para no comer nada en absoluto y estructurar las comidas. Como ahora no es tu cuerpo pidiéndote comer, tendrás que ser ordenado y tendrás que tener una estructura y tendrás que responsabilizarte de tu salud ahora mismo. Y, por supuesto, pautarle una estrategia de suplementación clara con los micronutrientes que vas a presentar el déficit y con proteína en polvo si es necesario. O precisamente para los efectos digestivos hay suplementación como el jengibre, como la fibra prebiótica, que vamos a ayudar a mejorar estos efectos de ralentización del vaciado gástrico. Y también es un paciente que va a ir viniendo frecuentemente, mínimo 1 o 2 veces al mes a la farmacia, y ahí podemos detectar riesgos, porque es que se lo pautan en el médico y muchas veces hasta los 6 meses no lo vuelven a ver al médico y tú sí que vuelves a ver a este paciente. Si hay una pérdida excesiva de peso, si te dice que hay una fatiga muy fuerte, si ves que cuando te cuentan no está teniendo una ingesta suficiente, bueno, aquí hay un control y una responsabilidad sobre este paciente. Y con esto os dejo con José Luis, que ya os explicará más específicamente cuáles son las propuestas, qué estrategia de suplementación propone Isonut para después y durante el tratamiento. Muchas gracias, Almudena. Pues sí, a mí me toca aterrizar un poquito todos estos conceptos que ha estado explicando Almudena. Vamos a ponerlos en práctica y vamos a dar, como digo, pues algunos consejos para que os llevéis desde aquí, para poder implementar en la farmacia y poder mejorar y poder ayudar y apoyar a estos pacientes que están utilizando estos fármacos. ¿Bien? Bueno, el consenso actualmente es claro, tanto a nivel internacional como el posicionamiento también de las sociedades francesas especializadas en sobrepeso y en obesidad. Si no hay cambios en el estilo de vida, si no hay cambios en la alimentación, si no mejoramos nuestra actividad física, el uso del fármaco acaba siendo un parche. Eso lo sabemos todos. Lo difícil es hacer esa divulgación y que el paciente de verdad lo ponga en práctica, ¿vale? Como digo, importante, las recomendaciones generales que hay que hacer a todo paciente, independientemente de si usa o si no usa el fármaco. Apoyo nutricional, es obvio, y la actividad física, es obligatorio también, ¿vale? Luego, antes de empezar el tratamiento con el fármaco, ya sabéis que no todos los pacientes son candidatos, ¿vale? Eso es algo que tendría que tener en cuenta el médico. Muchas veces, o en ocasiones, se pasa por alto. Antes de empezar el tratamiento con el fármaco, deberíamos de evaluar cómo está comiendo ese paciente y si es susceptible de poder tener alguna deficiencia nutricional de base, ¿vale? Ante eso, habría que valorar, vosotras sois expertas o deberíais serlo también en esta suplementación, poder mejorar con algún complemento o algún suplemento multivitamínico a estos pacientes. Luego, aquí es donde va el quid de la cuestión, es mientras el paciente está utilizando estos fármacos. Obviamente el apoyo nutricional es básico, tanto vuestro como farmacéuticos, y si tenéis el apoyo de nutricionistas en la farmacia, mucho mejor también, y la actividad física. Aquí hay que tener también ahí unas red flags, ¿no? Unas líneas rojas o unos signos de alerta que nos indican de que algo no está yendo bien y de que tendremos que hacer algún cambio o reconducir esa situación con el paciente. Cuando hay pérdida de fuerza o de masa muscular, la fuerza es el mayor indicador de longevidad. Esto es algo que no tenemos en cuenta. Siempre vemos una analítica y parece que si la analítica está todo bien, va todo genial. No, mi analítica está bien, pero el mayor predictor de mortalidad a día de hoy, según los estudios, es la fuerza de agarre. Tenerlo en cuenta. Si un paciente está perdiendo masa muscular y está perdiendo fuerza, su salud está empeorando, ¿vale? Aunque esté perdiendo peso. Esto es un punto más importante. Intolerancias digestivas o que se encuentre revuelto, que no se encuentre bien a nivel gástrico, a nivel digestivo. Pues eso es algo que la dosis entendemos que no está bien ajustada, igual que con la restricción de ingesta. El paciente no debería dejar de comer por completo, debería de tener, digamos, reducir su ingesta, pero ahí podremos estar valorando si esa dosis está bien ajustada, si es una persona más respondedora al fármaco o menos respondedora. Y luego, por otro lado, la pérdida de peso, que debe de ser constante, debe ser prolongada, pero tampoco puede ser muy aguda. Si se está perdiendo más de un 10% del peso general del paciente en 3 meses o más de un 20% en 6 meses, a lo mejor estamos yendo demasiado rápido y ese paciente no está comiendo o está perdiendo mucha masa muscular, ¿vale? Basadas, teniendo en cuenta estas banderas rojas, ¿vale? Estos problemas, aquí es cuando hay que valorar una recomendación de algún suplemento nutricional o la suplementación con proteína, ¿vale? Porque sabemos que aquí podemos tener mayor perjuicio que beneficio con el fármaco, ¿bien? Esto, digamos, es el plato típico recomendado según estas organizaciones y según estos comités de expertos. Es una recomendación general, obviamente luego la nutrición de cada persona es individual, se podría individualizar o personalizar, pero bueno, todos coincidimos en que hacer un buen aporte de micronutrientes procedente de las frutas, las verduras, cereales, todo integral, obviamente,
Proteínas de alto valor biológico, es importante, como ya hemos dicho, para mantener esa masa muscular. Grasas saludables, todo nuestro entorno hormonal es dependiente de las grasas. Si dejamos de comer grasas saludables, pues bueno, todas nuestras hormonas se van a ver afectadas. En mujeres, que encima son el 70% de los consumidores de estos fármacos, pues mucho más. Y además de ese porcentaje, el 70% son mujeres en menopausia. No vamos a hablar mucho de menopausia, pero es un target que vosotras lo tenéis en la farmacia como principal consumidor de estos fármacos. Bien, pues aquí nos quedamos con que lo más importante, hay que considerar la suplementación, en algunos casos con suplementación proteica o con micronutrientes, a valorar el complejo B, todas las vitaminas hidrosolubles, las liposolubles, con especial atención en la vitamina D, que ya sabéis que es la responsable de la absorción del calcio, para mantener esa masa muscular y también la masa ósea, ¿vale? Importante. Bien, aquí nosotros, el laboratorio ha desarrollado un producto nuevo, un suplemento, que se llama ProteAdvance. Os voy a enseñar un poquito en qué consiste y cómo lo podéis recomendar desde la farmacia. Bien, pues este es un suplemento que, bueno, actualmente es único en el mercado, que combina pues esta ayuda que podemos dar para todos estos efectos secundarios que puede padecer el paciente. Por un lado, es una combinación seleccionada de proteínas de alto valor biológico, suero de leche, concentrado de suero de leche, que nos permite una asimilación rápida de esa proteína para mejorar ese anabolismo muscular. Por otro lado, caseína o caseína micelar, que tiene una digestibilidad y una absorción un poquito más lenta para el mantenimiento más constante de esa masa muscular, y aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina y valina, que nos ayudan también a esa síntesis proteica muscular. Esto por un lado, no es el típico batido de proteínas, ¿vale? No nos quedamos aquí solo. Estamos añadiendo también en el producto prebióticos, fibra prebiótica, de la inulina y de la acacia. Esto nos va a permitir mejorar el confort digestivo y paliar el estreñimiento que padecen también muchos pacientes que están tomando este tipo de fármacos. Y luego, en último lugar, lo que hemos comentado, importante, los micronutrientes. 6 minerales, como el magnesio, importante, ahora mismo hay un boom con el magnesio, como ya sabéis, venderéis magnesios a porrillo, pues un citrato de magnesio, una sal orgánica biodisponible, calcio, fósforo, zinc, selenio, cromo. Además, con el cromo vamos a mejorar esa resistencia a la insulina que padecen algunos pacientes de forma natural, compatible con estos fármacos y mejorando la sinergia con el fármaco. Y luego, por otro lado, 13 vitaminas, lo que decíamos, el complejo B, todas las hidrosolubles y las liposolubles, todas también, A, E, D, C, E y K, ¿vale? Bien, bueno, esta es la ficha técnica, ya os lo he comentado un poquito de viva voz. Esto también os animo a pasar por el stand para verlo un poquito más, o poder explicarlo un poquito mejor también, ¿vale? Sin perder mucho tiempo. Y aquí recordaros que, bueno, pues como hemos visto, cumple con todos los requisitos y con todas las recomendaciones de estos comités de expertos que, como habéis visto, son bastante actuales. Son del 2025 y del 2026. Bien, ¿cuánto estamos aportando de proteína? Pues dentro de esta proteína estamos aportando 13 gramos, combinado entre la caseína, el suero de leche y los aminoácidos ramificados. Sabemos que se venden batidos de proteínas con un alto contenido en proteínas. No es el objetivo de dar solo proteína. Si utilizamos mucha cantidad de proteínas, seguramente ese paciente la digestibilidad empeore, y en un paciente que está utilizando análogos de GLP-1 eso tampoco nos interesa, el que acabe empachado, en que acabe un poquito más revuelto. Uy, se ha ido la presentación. Vale. Como digo, pues una cantidad de proteínas ajustada, 13 gramos, que está bien, es una dosis media, y además con esta dosis no vamos a necesitar de tirar de enzimas digestivas. Luego la absorción o la dilución del producto lo podemos hacer en leche, en bebida vegetal, en agua, en yogur. Es apta, es muy apta, no se van a quedar grumos, se va a disolver bien. Y luego, por otro lado, como ya sabéis, pues la fibra y los micronutrientes pues nos ayudan a complementar todo este producto. Bien. Esto, no me vais a escuchar hablar de sustitutivo nunca. Esto es un suplemento de proteína. Lo ideal es la reeducación alimentaria, como veníamos diciendo. Reeducamos al paciente, habría que cambiar esos hábitos y esto lo tenemos como apoyo, es un soporte, ¿vale? Luego, si queréis, vemos la diferencia, o me podéis preguntar también, diferencia con un sustitutivo. Esto es un suplemento proteico, ¿vale? Esto tiene que quedar claro, es un extra, es un apoyo, ¿vale? Y estas son las preguntas que vosotras deberíais de realizar en la farmacia a aquellos pacientes que están utilizando estos análogos de GLP-1. Muchos vienen con una receta de la pluma durante 6 meses, sin ninguna revisión, sin ningún consejo del médico. Pues esta es una de las preguntas. ¿Te ha pautado tu médico una dieta específica para acompañar al tratamiento? ¿Estás yendo a un nutricionista o sigues un plan nutricional? ¿Vale? O si simplemente te han mandado la pluma porque tienes que perder peso y vuelven 6 meses que te hago la revisión, ¿no? Pues esto es un problema. ¿Conoces los efectos secundarios relacionados con esa pérdida de masa muscular? Perder músculos, perder tu metabolismo y es ocasionar al final un daño a largo plazo, ¿vale? Estamos, como digo, empeorando nuestra salud. ¿Has oído hablar del efecto rebote y sabes a qué se debe? Ya sabéis que el efecto rebote principalmente se debe a la pérdida de masa muscular. Si luego volvemos a ingerir o a comer como estábamos comiendo antes, vamos a tener un rebote que ahora lo veréis con algunas gráficas
donde se recupera más peso del que traíamos de base. Entonces, esto es importante, el efecto rebote y la pérdida de masa muscular. Y luego, pues si conocemos la importancia de la proteína o de estos micronutrientes para acompañar durante este tratamiento. Esto es la última pregunta que deberíais de hacer al paciente, ¿vale? Esto, el utilizar un suplemento como ProteAdvance, al final, yo lo veo como si fuera como el seguro que hacemos al móvil o al frigorífico. Si estamos pagando una gran cantidad, suma de dinero, para utilizar estos fármacos, para perder peso, pero luego vemos, claro, el uso de un suplemento que nos puede evitar tener esos rebotes, en verdad estamos ahorrando, porque no vamos a tirar a la basura todo ese gasto que hemos hecho con los fármacos, ¿no? Esto es como asegurarnos que el fármaco va a funcionar bien y si reeducamos al paciente, pues también mucho mejor. Otra pregunta también importante, ¿qué pasa después? Ya con esto acabamos. ¿Qué pasa después de dejar el fármaco? Cuando hemos terminado ya los análogos. El miedo que le llega a muchos, o el miedo que tienen muchos pacientes de ahora qué va a pasar, si voy a coger el peso, y no saben muy bien si encima nos han hecho esa reeducación, si no están haciendo ejercicio, pues bueno, aquí hay una laguna y esto es lo que os hablaba antes. Ya hay estudios de 2026, súper recientes, en los que comparan el uso de diferentes tipos de análogos, incluso una dieta en la que no se están utilizando análogos, y cómo es la recuperación del peso al cabo de un año, que es justo aquí en el punto de intersección de la recuperación de peso, y a los 2 años, donde se ve que muchos pacientes incluso cogen más peso del que venían teniendo de base antes de utilizar el fármaco, ¿no? Y esto es un problema y esto es un miedo que tienen muchos pacientes, ¿no? Para eso también tenemos otra recomendación que podemos haceros también de micronutrición natural, aparte de ProteAdvance, que ya lo conocéis, que puede ser también un suplemento que lo puede tomar, se puede tomar como ayuda a saciarnos un poquito más, para evitar las pulsiones o la ansiedad por la comida, para evitar los picoteos. Al final, la proteína ya sabéis que es súper saciante, ¿no? Pues aquí lo podemos utilizar también. Y os voy a comentar también, como digo, para terminar, este otro suplemento que se llama Reglucid, es un suplemento reformulado hace muy poquito tiempo también, que combina el extracto de morera blanca, que es una patente, el Reducose, que sabemos que nos ayuda a mejorar, es como si fuera, entre comillas, un GLP-1 natural, ¿vale? Para que me entendáis. Nos ayuda a mejorar esa ansiedad o a disminuir esa ansiedad por la comida, a ayudar también a ralentizar ese vaciado gástrico y sobre todo a reducir o a limitar esos picos de insulina y de glucemia postprandiales. Es un suplemento que vamos a tomar antes de las comidas, lo podemos hacer cuando el paciente haya terminado su tratamiento como apoyo. Para pacientes que no son candidatos al uso de fármacos porque hayan tenido una pancreatitis o por lo que sea, ¿no? Porque hay pacientes que no quieren o no quieren, no se lo pueden permitir y no quieren utilizar el fármaco, pues lo pueden utilizar precisamente para eso. En el post-tratamiento, para mejorar su sensibilidad a la insulina, la ingesta de esas calorías, y luego además estamos combinando con el cromo y con otra patente de resveratrol, el Verité, ¿vale? El cromo lo que nos hace es mejorar los receptores de la insulina, los receptores GLUT4. De esta forma, el paciente va a mejorar su sensibilidad a la insulina, va a facilitar el paso de azúcar de la sangre a la célula, para que se pueda metabolizar mucho mejor, que el azúcar no esté dando vueltas en la sangre, eso es lo que no queremos, ¿vale? Entonces es una combinación muy interesante que, como digo, nos ayuda con esa saciedad, nos disminuye los picos de insulina y de glucemia postprandiales, y aquí tenéis alguna gráfica de esta patente que es bastante novedosa, súper interesante, y veis cómo pues, se reduce un 42% estos picos de glucosa y la insulina plasmática un 41%. Inhibe la absorción de ciertos hidratos de carbono complejos y al no absorberse, pues no generamos esos picos de insulina tan grandes. ¿Bien? Y hasta aquí, bueno, estaría la formación. Espero que os haya gustado y, por supuesto, esperando vuestras preguntas. Gracias. ¿Hemos entrado en tiempo? Sí. Sí, ¿no? Es que yo termino, digo, no sé cuánto he hecho. Es que no te escuchamos bien. Mira, te Creo que dejan te traen un micro. micrófono. Hola. Sí. Mira, habéis mencionado que al disminuir el vaciado gástrico también produce estreñimiento. Al ralentizar, sí, el vaciado gástrico. Al ralentizar. Al final el paciente ingiere menos y entiendo que eso, como habéis dicho antes, produce un estreñimiento que puede llegar a ser crónico. En este caso el paciente, si no va a tener ganas de comer, no va a tener ganas de beber, tampoco entiendo mucho ese estreñimiento, ¿cómo lo podemos disminuir? Porque al final el paciente, si le decimos, no, pues bebe agua, te va a decir, ya, pero es que no tengo ganas. Claro, sí. Bueno, por eso te digo, bueno, si quieres contesto yo. Quieres añado. Bajo mi punto de vista es que el paciente que empieza con este tratamiento necesita asumir una responsabilidad sobre su salud y el medicamento lo que te hace es reducirte el apetito y tú tienes que asegurar la hidratación adecuada, un nivel de proteína, el ejercicio físico.
y, por supuesto, un nivel de fibra que te ayude con el tránsito intestinal. Entonces, estos pacientes que inevitablemente se les ha ralentizado el tránsito y por tanto tienen estreñimiento, aquí la recomendación del farmacéutico sería hidratación adecuada, proteína suficiente, porque se les ralentiza también porque no están comiendo casi nada. Y un suplemento como puede ser el Prote Advance, que incluye inulina, fibra prebiótica, que les va a ayudar a la motilidad intestinal. Otras estrategias nutricionales como dejar no picotear durante todo el día, comer menos veces al día y aumentar la densidad nutricional que permita al complejo motor migratorio del intestino movilizarse y tener una motilidad natural. Bueno, aquí están todas las estrategias que el farmacéutico tiene que dar al paciente para resolver estos efectos adversos. Por complementar, perfecto lo que ha dicho Almudena, y complementarlo un poquito más, lo que se trata es que cuando va a haber un estreñimiento un poquito más agudo durante el uso del tratamiento, lo que se trata precisamente es de que no termine de ser un estreñimiento crónico a largo plazo, sobre todo cuando el paciente deja el tratamiento. Y luego hay valorar, aparte de todo lo que ha comentado Almudena, que es perfecto, se habla mucho del eje intestino-cerebro también. El estreñimiento crónico, desde la posición que tenemos de laboratorio, que nos gusta la medicina integrativa, no solamente centrarnos en el movimiento, que es básico, la fibra, la hidratación, también hay que tener en cuenta esto que se habla tanto, que es el eje intestino-cerebro, el eje del estrés. Si vivimos en una sociedad estresada, estamos estresados todo el día, sabéis que cuando tenemos el sistema simpático activo constantemente, también hay un ralentizamiento de la motilidad intestinal. No hay barrido intestinal. Claro, necesitamos que el nervio vago funcione para que vuelva otra vez a no tener ese estreñimiento ese paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, esa gestión emocional, gestión del estrés, de la microbiota, que también lo podemos trabajar. Aprovechar, ¿vale?, ese momento del paciente para reeducar en todos los ámbitos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, durante y después, sobre todo después del tratamiento, ¿bien? ¿Más dudas? Allá atrás. Hola, muy buenas. Lo primero de todo, enhorabuena por la presentación y por los productos. Gracias. Una pregunta. Habéis comentado que la ingesta de proteína es clave para evitar el efecto rebote. ¿Hay algún estudio en cuanto a la suplementación de proteína, si es la adecuada, qué porcentaje evita del efecto rebote? Para, en cierta forma, a la hora de llevarse el tratamiento y tal, el aconsejar en la ingesta de proteína que puede hacer que pierda ese problema. Bien, ¿contesto? Sí, sí. Vale, mira, por un lado, igual, las guías también son un poco inespecíficas en cuanto a la cantidad de proteínas por gramo que debe tomar un paciente. Se habla desde los 0,8, los que menos hablan de mucha cantidad de proteínas, hasta los más optimistas en este caso, 1,2 gramos por kilo de peso, 1,4, incluso si el paciente hace ejercicio debería de ser más. Habría que individualizarlo, porque no es lo mismo un chico joven que puede hacer deporte que una mujer en menopausia con un entorno hormonal completamente distinto. Entonces, no te voy a decir un estudio concreto que te diga esto es así, pero lo que sí que también es unánime es que aparte de la suplementación con proteína, si no hay ejercicio de fuerza, la masa muscular se va a acabar perdiendo, independientemente, como digo, de que tomes una suplementación proteica. Obviamente se va a perder mucho menos, el anabolismo muscular se puede mantener un poquito más, ¿vale? Pero no hay una cantidad exacta. Si quieres quedarte con algún número o trabajarlo porque lo estés utilizando en la farmacia, te diría que un 1,4, 1,5 gramos de proteína por kilo de peso ideal del paciente sería más o menos lo recomendable para no quedarnos cortos y para hacer, digamos, un trabajo al gran público. ¿Bien? Sí, para asegurar, evitar el catabolismo, por lo menos. Sí, eso es. Complementar esta suplementación proteica a nivel de entrenamiento de fuerza, ¿qué soléis recomendar en mujeres menopáusicas, perimenopáusicas, en cuanto a entrenamiento de fuerza? ¿Qué soléis recomendar? Bien. Bueno, yo no soy nutricionista especializada en nutrición deportiva, pero desde luego lo que yo me encuentro en la farmacia con mujeres menopáusicas es que no hacen ningún tipo de ejercicio de fuerza. Entonces, cualquier ejercicio de fuerza va a estar bien, ¿no? Además, en hombres, a partir de los 50 sí que encuentras que, bueno, al final la sociedad les ha dicho que ellos sí tienen que levantar peso
Y sin embargo, en las mujeres no se tiene que levantar peso. ¿Qué pasa? Llegan a los 65 con una osteopenia y una falta de... son las que se rompen la cadera principalmente porque no tienen un músculo que sujete ese esqueleto. Los vemos, yo qué sé, yo a nivel personal lo veo en mi suegra que no puede ni coger a mis hijos. Y es una mujer sana, pero es una mujer sana que nunca ha ejercitado el músculo. Entonces, bueno, cualquier ejercicio de fuerza va a estar indicado. No hace falta volverse culturista, no hace falta levantar 90 kilos en press banca, pero sí que molestar un poco al músculo, saber que te digan, no, bueno, si yo salgo a caminar cada día, eso, bueno, fenomenal, no eres sedentaria, es que caminar es lo mínimo. A partir de ahí tenemos que molestar al músculo, activarlo con un ejercicio específico que suponga un levantamiento mínimo del peso y, por tanto, un aumento de la masa muscular. Desde subir las bolsas de la compra, ¿vale? Ahora en los gimnasios de CrossFit, bueno, aparte soy entrenador personal y también he trabajado con algún cliente que bueno, pues cómo dar esos mínimos, ¿no? Hay un ejercicio que es el Farmer Walk, sí, el camino del granjero, que es ir cargado con pesas. Pues es que es lo que hacía nuestra abuela de ir cargada con bolsas, ¿no? Que luego también en las mujeres hay un punto de ese, Sí. no, yo no puedo coger peso. No puedo coger peso. Ese miedo, que justo es contraproducente, ¿no? Más miedo tienes a coger peso, más debilidad muscular. Subir las escaleras. También estás ejercitando tus piernas y en casa hacer sentadillas. La mínima conciencia que hagamos desde la farmacia, decirle, oye, es que tienes que hacer ejercicio de fuerza, por lo menos que se le quede ahí en la cabeza. Eso es. Y si puedes ir con un entrenador, un gimnasio o aunque sea desde casa, como digo, es obligatorio. Sí, sí. ¿Me oyes? Sí, ahora. Muchísimas gracias, me ha parecido muy interesante para mi farmacia. ¿Tenéis algún tipo de estudio en el Reglucid evitando o demostrando la menor incidencia del efecto rebote a lo largo del tiempo? A ver, Reglucid no está tan pensado como para evitar el efecto rebote, sino como para evitar volver a las ingestas tan amplias que hacíamos antes. Esa sensación de picoteo nos ayuda a limitar, también lo combinamos con algún otro suplemento, todo hay que decirlo, pero nos ayuda a limitar esa ingesta, a no tener esos picos de insulina, pero no hay un estudio, por lo menos que yo conozca, del reducose de esta molécula. Podré mirar luego la literatura, no lo tengo todo en la cabeza, de cómo nos podría ayudar. Bueno, con estos pacientes en concreto. No con el efecto rebote, sino pues no tener tanta ansiedad otra vez por la comida, porque cuando dejan el fármaco vuelven a tener hambre y empiezan a comer y o sea, no terminan. La indicación sería evitar la ansiedad. Evitar la ansiedad por la comida. Junto con el... Eso es. O si hay resistencia a la insulina, esa sería un poquito la idea. Bueno, apoyar esa reeducación alimentaria. Y una cosita, antes de que nos marchemos, recordaros que ahora pues cuando acabe esta presentación, en nuestro stand, aquí en el pabellón 3, el 72F, sí, vamos a hacer una degustación de Protein Advance. Aunque tenéis una muestra para que probéis, podéis pasaros por allí también. ¿Y cuánto tiempo recomendáis el uso del Reglucid? El uso del Reglucid, mira, aquí tampoco hay nada escrito, ¿vale? Se puede utilizar desde un mes en adelante. Las dosis de cromo son dosis bajitas. Trabajamos otros suplementos también con mayor dosis de cromo, que es lo que nos ayuda a mejorar esa resistencia a la insulina. Entonces, podéis manejarlo el tiempo que queráis porque las dosis son bajitas. Lo ideal, como digo, es una reeducación alimentaria. Si el paciente mejora esa sensibilidad a la insulina, no sería necesario tomarlo. Igual que un hierro, se lo pautáis a un paciente que tiene una anemia ferropénica, no se lo pautáis a un paciente que tiene unos niveles en hierro sano porque los metales trivalentes son oxidantes, ¿vale? Pues con el cromo ocurre lo mismo. Se lo vamos a pautar justo en el momento en el que el beneficio es mayor al riesgo. No hay ningún riesgo por el cromo porque lo consumimos con los alimentos y más a estas dosis. Pero para momentos puntuales en los que ese paciente tiene mucha ansiedad por la comida, 1 mes, 2 meses, 3 meses, se puede alargar más tiempo sin problema, como digo, con la intención de no poner un parche, ¿vale? A mí no me gusta alopatizar el suplemento, yo quiero que el paciente haga una reeducación y luego pues el producto pues sea un apoyo. ¿Bien? Pues muchas gracias. ¿Preguntas? Pues muchas gracias. Muchas gracias.